oraciones. ¿Qué querrá decir este palabreo? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Señor, gracias por esta palabra. Bendigo, Dios, a cada una de las familias presentes hoy en su iglesia y en cualquier otro lugar donde se predique a Cristo Jesús vivo y resucitado. Señor, gracias por la oportunidad que nos da de estar un domingo con gozo, paz, con este bello sol y este bello cielo que usted nos regala en nuestro querido país. Señor, que su Espíritu guíe cada palabra de esta predicación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Después de Berea, recordándoles para los que tal vez no llevan la secuencia, Pablo, Silas y Timoteo llegan a Asia, van a predicar en las iglesias de Asia que ya ellos han visitado, pero el Espíritu Santo los manda a Macedonia, a Grecia, a predicar allá a través de una visión. Entendemos que el Espíritu Santo sabe lo que hace. Nosotros no entendemos cómo actúa el Señor. Nosotros no entendemos las razones o los resultados, cómo van a ser, y no somos quienes para estar queriendo entender cómo eso ocurre. Hermano, yo veo que los agricultores preparan la tierra y luego que la tierra está lista, tiran la semilla, y cuando tiran la semilla, quien manda el agua es Dios. No, mire, ese es riego, es regadío. Bueno, póngale 3 años de sequía y ya no va a haber reservorio de agua para el regadío. Así de sencillo. ¿Quién manda el agua? Es Dios. Y el agua llega, humedece la tierra, humedece la semilla, y la semilla, fíjese que la semilla que se siembra es dura. ¿Se da cuenta usted de eso? Es dura. Yo me di cuenta porque antes de irme sembré unas toronjas y seguro se les olvidó regarla, pero de todas maneras me apresuré y la semilla estaba fresca. La semilla que va a germinar es dura, está muerta. ¿O no, hermano? Es una semilla seca. Pero cuando se humedece, algo pasa en la semilla, en su contacto con los nutrientes que tiene en la tierra. ¿O no? Y la semilla vuelve ¿a qué? Vuelve a la vida. Parece así, vuelve a la vida y se abre la semilla y sale una pequeña yema, germina pequeñito, y eso crece, se hace una mata, un maíz, un árbol. El agricultor no está, pues, si yo hubiera sido agricultor, quizás hubiera puesto una pecera, hubiera puesto una semilla y lo hubiera estado viendo para ver qué pasa a cada rato. Pero el agricultor no está haciendo eso. No está pendiente de cómo germina, de qué pasa. Cuando ya está el árbol, lo cuida. Cuando ya está la planta, la abona, está preocupado por ella. Pero cómo esa semilla germina, no es preocupación del agricultor. Él se preocupa de lo de alrededor de la semilla. Y así pasa en este viaje segundo de Pablo. A él le toca ir dando la semilla y lo aporrean, lo golpean, lo maltratan. Él ha huido de Berea, ha dejado a Timoteo, a Silas allá, y mientras él está en Atenas, que es la ciudad camino a Corinto, digamos desde Filipos, ¿verdad? Tesalónica, Berea, y luego Atenas, bajando a Corinto. Los salvadoreños decimos bajando, aunque bajando es como ir para abajo, ¿verdad? Para allá. Entonces no decimos norte, sur, este, oeste. ¿El escalón a dónde está? Allá hacia arriba, dice uno. ¿Arriba? No, está al poniente, ¿verdad? Pero aquí en El Salvador así nos referimos porque hay mucha montaña. Bajando, subiendo. Pues bajando de Berea está Atenas y luego está Corinto, para donde Pablo va. Los otros estudios veremos a Pablo en Corinto. Mientras él está en Atenas,
y no ha sido al parecer muy fructífera su faena, pero no olvida, a nosotros no nos toca estar viendo cómo eso fructifica, sino sembrar la buena semilla. Pablo está impresionado con la idolatría que hay en Atenas. Es que esa es la cuna de la filosofía. Esa es la cuna de la religión, del panteón griego, de toda la cantidad de dioses que hay. A mí me impresiona, yo decía, leyendo un poco de mitología, Zeus, ¿verdad? Zeus es como el principal. No, Zeus es hijo de no sé quién, de Terra y de Júpiter y de no sé quién, ya se me olvidó, ¿verdad? Y que los titanes luego tuvieron los siguientes titanes, y los dioses luego vinieron a la tierra y se hicieron semidioses, y luego algunos jugaron tan bien al fútbol que se ganaron hasta el Balón de Oro, y otros fueron titanes en el ring. No, hay gran cantidad de endioseamientos que hay y de idolatría que hay. Todavía hoy hay idolatría, hermano. ¿Ya? Dicen, Messi no es el número 10, es el número Dios. Imagínese lo que ponen los medios. ¿Usted ha visto eso? No sé si lo ha visto. Y lo mismo dicen de los ídolos y de Maradona. Son ídolos. Y hay un montón de cosas que son ídolos en la música, en el deporte, en la sociedad, en la política. Gente que idolatra este tipo de cosas y de personas que no son nada al final. Así que Pablo está en Atenas, y el verso 16 dice: su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Todos ahí eran idólatras. No había nadie que no ejerciera la idolatría, y había una gran cantidad de dioses. Había una avenida principal, la calle principal de Atenas tenía ídolos, estatuas, monumentos a todas esas deidades. Así que el verso 17 dice algo bien interesante: discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, judíos y griegos. Ahora, hermano, ¿qué haría alguien, un cristiano religioso, espiritual de mentira, si llega a un lugar donde hay mucho pecado? ¿Cuál es la primera acción de algunos cuando dice: uy, mi espíritu se enardece al ver tanta idolatría? Huir. Esa es la primera acción del cristiano falsamente espiritual. Huir, escapar y decir: no puedo soportar tanto pecado. ¿Sí o no, hermano? Ahora imagínese usted a Dios. Porque ¿quién es el primer misionero? O sea, ¿quién es realmente el Dios? Enseñamos esto en misiones. Dios es un Dios de misiones. Dios es un Dios misionero. Y su misión fue ver el mundo. ¿Y ver qué? Un mundo entregado al pecado, a la idolatría. Y Él entonces enviar a su Hijo, ¿a qué, hermano? A salvarlo. Entonces esa es la actitud de un cristiano verdadero. No huir: uy, ahí hay mucho pecado. Uy, ahí no se puede predicar la palabra, son bien religiosos. Mire, uy, en Chalate y en algunos lugares de San Vicente, ¿verdad? En Juntepeque, son bien católicos. Mira cómo se burlan de uno allá afuera la gente por el acento de la J. Y de eso, son bien católicos. Ahí no me envíen. Yo me recuerdo cuando algunos misioneros decían: ay, ojalá no me mandan a San Vicente porque ahí son bien católicos. Ahí la gente solo en fiestas pasa, en los patronos. No, hermano, si es donde más religión hay, es donde más se necesita la palabra. ¿Me oyó bien? Y donde más idolatría hay, es donde más se necesita la palabra. En lugares donde nadie quiere ir, donde abunda el pecado, ahí tiene que abundar la gracia del Señor. Pero ¿cómo se convertirán? ¿Cómo van a oír la palabra si nadie les predica?
Pablo hace lo que es correcto. Fíjese que dice, no dice que él estaba, ¿cuántos ídolos? No, su espíritu estaba enardecido, él estaba impresionado, a él no le agradaba aquello y por tanto dijo, voy a predicarles el evangelio de Jesús. Pero esta gente es filósofa, pero esta gente es muy pensante. No importa. A mí no me corresponde ver cómo va a romper la semilla y va a germinar en una planta. ¿Qué nos corresponde, hermano, como buenos cristianos? Dar la semilla, dar el evangelio, dar la palabra. Sí, porque la palabra abundaba en Grecia, sí, pero la palabra falsa. La sabiduría vana, desde el 400 años antes de Cristo o más, la filosofía inundaba esta ciudad. Ahora, él diserta, él va a palabrear con judíos y con griegos, como dice el verso 17. Y en la plaza, cada día con los que concurrían, en las plazas los filósofos se reunían y daban un tiempo para disertar. Y él llegaba a la plaza donde era costumbre de los griegos y él, al tener mitad griega, hacía eso. Discutía también con los que llegaban a la plaza. Verso 18. Aquí entran en escena un par de grupos. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y ellos no sabían quién era Jesús. Para ellos, ¿verdad?, eran nuevos dioses, era un predicador nuevo que había venido de lejos, de predicarles alguna nueva, y ellos aceptaban todas las deidades. Les explico por qué. Porque les convenía, ¿verdad? Eran ciudades cosmopolitas. Entonces, el alcalde de las ciudades decía, ¿cuántos judíos hay? Aquí hay como 100,000 judíos. Construyan 3 sinagogas, lo permitimos, aprobaba la construcción de 3 sinagogas para que estén tranquilos en la ciudad y dejen sus impuestos ahí. Aquí hay unos que son fenicios, que adoran a Baal Zebot. Hágale un culto a Baal el gordito, ¿verdad? Y ponían un templo de Baal Zebot y ya cuando llegaban los fenicios, pasaban por ahí, comerciaban, tenían iglesia donde ir, tenían culto donde reunirse. Así es que, hermano, más que otra cosa, ¿verdad?, más que pupuserías, en Atenas abundaban templos a todos los dioses, igual en Corinto. Atenas y Corinto tienen la misma característica. Entonces, estos están diciendo, bueno, si hay un nuevo Dios y hay varios seguidores de él, ¿verdad?, estos que le llaman cristianos, oigámoslos. Pero ¿quiénes eran? Los epicúreos y los estoicos. Estas corrientes filosóficas que llegaron hasta hoy día. No se quedaron en el pasado, solo se fueron transformando en la dialéctica, en la filosofía de Kant y de otros. Y algunas de estos ayudaron mucho también a que el cristianismo se metiera. Porque acuérdense que Pablo era astuto y decía, bueno, miren, eso que ustedes hacen, pues yo de aquí les hablo. Y esa estrategia ocupó acá. Él dio un discurso impresionante, aunque el resultado parece ser que no fue muy bueno. Algunos decían en las clases o en el seminario, por eso Pablo cambió su discurso y lo hizo bien sencillo. En Corinto solo predicó de la cruz. Amén, hermano. De la cruz, el mensaje de la cruz. Y este mensaje fue más completo. Y por eso lo cambió, porque no le dio resultado. Porque no vemos ninguna carta de Pablo a los atenienses. ¿Usted conoce la carta de Pablo a los atenienses? Y aquí es donde algunos se confunden y dicen, Pablo no fundó ninguna iglesia en Atenas. Hermano, Pablo no estaba interesado en andar fundando las iglesias. Las iglesias se fundaban porque el Señor quería, le placía. Es más, Jesús no vino fundando iglesias. Algunos están peleando, yo veía en el seminario y decían, los bautistas venimos desde la época apostólica. Ya,
Desde ahí venimos los bautistas. Otros decían, los católicos venimos desde Pedro, que fue el primer patriarca de la iglesia. Y otros dicen, nuestra iglesia viene desde nosotros. Hermano, Jesús no anduvo fundando iglesias. Lo importante es dar el evangelio. O sea, hay que tener cuidado con eso y decir, ¿cuántas iglesias vamos a fundar? No, hermano, ¿cuántas almas van a escuchar el mensaje de la palabra? La salvación, el evangelio, eso es lo importante. No cuántas iglesias tienen. Porque hay iglesias que cuando ya están formadas, se les olvida que somos nosotros ayudantes, ¿verdad?, del pastor, y tenemos que sembrar y seguir sembrando la semilla. Un agricultor no saca una buena cosecha un año y dice, ya estuvo. ¿Se fija cómo nos enseña el agricultor cómo hay que hacer? Saca la cosecha, inmediatamente saca la cosecha, la semilla la guarda, la cuida, agarra la mejor. ¿Para qué? Para germinar en nueva cosecha. Vuelve a venir el tiempo de... No deje el terreno descuidado, porque si deja el terreno descuidado se llena de ¿qué? De maleza, de hierbas malas. Inmediatamente prepara de nuevo la tierra, está para el siguiente año, vienen las nuevas lluvias y vuelve a sembrar la semilla. Algunos en iglesias dicen, ya tenemos una buena cosecha, guardémosla en graneros y ahí quedémonos. Comodidad. ¿Qué eran los epicúreos? Les voy a explicar eso, hermano. Este sistema es el que algunos ocupan hoy día. Algunos cristianos incluso son cristianos epicúreos. Este es un sistema de vida en la que buscan la vida buena y feliz mediante la administración inteligente de los placeres y los dolores. Ellos huyen de cualquier problema. No enfrentan los problemas, no se turban con nada. Hermano, eso es una persona que vale la pena tener como amigo. Alguien que huya de los problemas. ¿Valdrá la pena tener como cónyuge a alguien que cuando hay un problema huye? ¿De dónde cree que sale el divorcio? De aquí sale, mira, como somos caracteres distintos, ¿verdad? Incompatibles, no nos podemos llevar, llevemos la fiesta, como dicen algunos, en paz. No, cualquier cosa que les ocasionaba problema, lo apartaban. Esos eran los epicúreos. Cualquier cosa que les ocasionaba o les afectaba sus pensamientos, sus creencias, la apartaban. No iban a tratar de entender, de comprender, de dialogar, no, ellos no. Y los estoicos o el estoicismo era un poco peor. Estos parecían que estaban bien. Dice, la naturaleza está gobernada por la razón, por la providencia divina, por el logos, que dirige sabiamente el destino de todos. Y como ya está determinado el destino mío, entonces yo no tengo que hacer nada para cambiarlo. Y debo de sufrir, si viene algo que sufrir, lo sufro. Entonces algunos dicen, ve, esto se aplica a la iglesia. Hay que sufrir, hay que sufrir. Hay que gozar, hay que gozar. Pero viene la palabra, viene el poder de Dios. Para ellos estaba separado de la voluntad humana. Dios ya decidió. Hay gente que así dice, ¿verdad, hermano? Dios así me quiere tener a mí, ignorante. No, quizás Dios no quiere que yo estudie. Quizás Dios no quiere que yo me preocupe de nada. Y como Él que vea qué hace conmigo. Nosotros, hermanos, no ponemos nada de nuestra parte. Eso es lo que hacían los estoicos. Los estoicos tenían una doctrina que se llama apatía. Apatía. Les valía todo. Y recibían todo como llegara. Entonces, cuando ellos reciben esta palabra, ellos ya tienen, ambos grupos ya tienen su idea y su concepto de lo que hay que hacer. En otra palabra, a los filósofos les gustaba oír a otros, pero ya tenían decidido qué hacer, porque era su corriente filosófica. Aunque estuvieran equivocados unos con otros, ninguno aceptaba el pensamiento del otro, porque yo soy un estoico, yo soy un epicúreo. Hay gente que sí dice, yo soy de tal pensamiento religioso y yo no voy a cambiar.
¿Y por qué? Así nací y así voy a morir. ¿Usted conoce eso, hermano? ¿Se le hace conocido eso? Esta es la enseñanza de mis padres. Mira, pero la verdad es obvia, la verdad es evidente. Sí, pero así soy yo no voy a cambiar. Y deje eso en la religión. Algunos decimos, yo así soy, parco con mis hijos. Yo a mis hijos ni los vuelvo a ver. Yo les enseño a ser estricto, porque mis papás así fueron conmigo. Y como así fueron mis papás conmigo, así soy yo con ellos. Hermano, eso es ser un filósofo de estos. Una persona humana, ¿qué hace, hermano? Si recibió daño, castigo de sus padres, va a darle daño y castigo a sus hijos. Y nada de amor. Podemos cambiar, ¿verdad, hermano? Podemos hacer nosotros la diferencia también. Óigame, en mi casa todos llegamos hasta 6º grado. Aquí todos somos echadores de trabajo, de esfuerzo. Y aquí nadie estudia, porque no nos da el cerebro a ninguno. Y de repente allá un niño, un muchacho le dijo al papá, papá, yo quiero ir al bachillerato. ¿Y sabe qué le dijo el papá? ¿Y para qué? Siento aquí en la familia nadie nunca ha ido al bachillerato. Y mira, bien nos ha ido. Tenemos pisto, vacas, ganado, tenemos los graneros llenos. Y así van cortándole la idea, el pensamiento de querer superarse a algunos. Es que aquí todos hemos sido así. Y eso, hermano, pasa en la vida de este tipo y pasa en la iglesia también. Ese es el problema. A ambos grupos les llamó la atención. Veamos el texto, rápido. 19. Tomándole, le trajeron al Areópago. Es decir, vieron que hablaba bonito. Este ya no es para plaza. Traigámoslo aquí al Areópago, que es decir, la plaza central, el auditorium de los filósofos. ¿Verdad? Llevémoslo a la iglesia grande, llevémoslo a donde está la palestra pública, al Areópago, como decir al centro de convenciones de la Feria Internacional. ¿Cómo se llama el auditorio de la feria? ¿Ah? Auditorio de la feria. Ah, bueno, eso. Al auditorio de la feria. Ahí lo llevaron y lo pasaron al frente. Te vamos a dar 15 minutos, palabrero, le dijeron, de nuevos dioses. Y Pablo dijo, voy a aprovechar a tirar el mensaje. Y no es que el mensaje es malo, como algunos dicen. Aquí Pablo se equivocó, se fue muy profundo, se fue muy filosófico y después lo hizo sencillo. Porque eso lo hemos estudiado y hasta yo lo enseñé. Me doy cuenta que no es así. ¿Se fija? Después de años de estudiar la palabra con la guía del Espíritu, dice, no fue así. Así quiso Dios que fuera y punto. Así es la cosa. ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza? ¿De qué hablas? Le hace una pregunta. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. A ellos les llamaba la atención lo que era extraño, eran curiosos. Así son los filósofos, escuchan todo, pero ya les dije, nunca pierden. Nunca van a ceder al pensamiento de otro. Ahí yo estaba viendo unos argentinos peleando con unos brasileños. Y dice, es que en Argentina dicen las noticias, y este día nuestra selección jugó en Brasil, ¿verdad? Y el marcador fue Brasil 3, Argentina 1. Vieran los 3 golitos de los argentinos, de los brasileños, pero el de los argentinos, ese fue un golazo. No, ellos no pierden, aunque fue 3-1, el de ellos fue golazo y los brasileños metieron 3 golitos. Pues los filósofos eran así. Ellos todo lo veían minimizado cuando no era de ellos, pero les llamaba la atención las cosas extrañas. 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en Atenas en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír, ¿qué, hermano? ¿Algo qué? Algo nuevo. Cuidado, porque hay muchos cristianos que dicen, ya la predicación es la misma. Ya me aburre la predicación de la iglesia cristiana, es la misma. Y vienen cosas nuevas, corrientes nuevas de Corea, de la India,
de Estados Unidos, de Europa, con pensamientos sectarios y arrastran en la perdición a muchos. Mire, la cruz no es lo importante. El evangelio no es la cruz, sino que cuando Juan el Bautista sumergió a Jesús, los pecados de todo el mundo se fueron en las aguas del río Jordán. Entonces, los pecados fueron lavados en el río Jordán. Y es porque Juan el Bautista actúa como sumo sacerdote que pone en el cordero y deposita todos los pecados del mundo. La cruz no vale. Ya no hablen de la cruz ni de la sangre. Hablen del agua del río Jordán. Viera cuánto les ha creído a estos tipos, a estos palabreros. A mí vino uno y me dio un libro, ahí lo tenía, pero como tenía una pata que estaba desequilibrada de una mesa, lo ocupé en buen uso. Lo puse para que la pata no esté desequilibrada, entonces lo puse de cuña en una pata de una mesa. Y esas palabrerías y ese montón de cosas, pero es algo nuevo. Cuidado, porque estos oían todo lo nuevo, pero seguían en su error. Nosotros no estamos en el error, y cuidado con querer escuchar un nuevo evangelio, un evangelio renovado. Hermano, la palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Se fija? Muy religiosos. Mire qué discursazo el que Pablo va a decir. Bárbaro el discurso. Aunque nunca él predicó de esta manera. Hermano, si les predicó a los de Corinto. Los de Corinto eran marinos, pescadores, comerciantes. Hermano, ¿qué les interesa a los comerciantes, a los marinos, a los pescadores? ¿Qué les interesa? El comercio, el dinero, otra cosa. Son instruidos. Son instruidos. No. ¿Y los atenienses? Filósofos. No le va a predicar lo mismo a Atenas que le va a predicar a cualquier ciudad de Asia, o a Corinto, o a Filipos. Es decir, en Atenas era como ir a Harvard a predicar. Y usted habla y dice: yo vengo del Salvador. Ay, dicen en Harvard, ya quítenlo, no pueden ni hablar su propio idioma. ¿Ya? Son bien acuciosos en eso, incluso en cómo habla su propio idioma. Entonces Pablo va a predicar al nivel de los atenienses. Porque pasando, es que es bien poético en la predicación. 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea, ellos tenían tantos dioses, tantos ídolos de la mitología, que alguien dijo: hay uno que no conocemos, hay uno que no podemos verlo ni sabemos cómo es. Acuérdense que eran, ¿qué, hermano? Filósofos. Y el filósofo piensa mucho y dice: hay uno que no vemos, que no conocemos, no sabemos cómo es, pero existe, porque pensamos que ¿quién está actuando ahí? El Espíritu Santo está actuando, armando todo, poniendo una cosa para luego. Son todas las piezas puestas por el Señor. En las tribus antiguas, aisladas del mundo, hubo pensadores, hubo líderes, caciques que decían: idolatramos, o nuestra deidad es el sol y el gran árbol de la tribu. El árbol más alto de la tribu es la deidad principal, junto con el sol, que le da la vida a todo. Pero hay algo más allá que no podemos ver. Lo decían las tribus aisladas en el planeta, lo decían los filósofos también. 24. El Dios que hizo el mundo, hizo a tierra, hizo al fuego, el aire, el viento, los elementos. Ese Dios, a ese les predico yo. ¿Me está entendiendo el punto, hermano? A los principales titanes, de donde se originó Zeus y todos los, según ellos, ¿no? Al Dios que hizo a tierra,
a fuego, a viento, aire, agua, el que hizo los elementos. Porque los los epicúreos, consideraban la base de todos los elementos. Entonces él está hablando en su idioma porque él los conoce. Hizo todo lo que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, como Zeus, ¿verdad, hermano? Este no habita en ningún templo hecho, ni es honrado por manos de hombres, como si se necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Mire, también hizo a los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Está sobre nosotros. Dios siempre está sobre nosotros, sobre buenos y malos también, pero en nosotros y con nosotros solo los que le recibimos al Señor Jesús, porque es por medio del Hijo que nosotros alcanzamos la salvación y la vida eterna. Entonces el Espíritu Santo está ahí siempre. El Espíritu Santo, dice, se movía sobre la faz de ¿qué, hermano? De las aguas. El Espíritu siempre ha estado sobre nosotros, epi, pero en y con nosotros solo a los que le recibimos. ¿Entiende esa parte? Para que busquen a Dios, aunque no está lejos cada uno de nosotros. 28, porque en Él vivimos y ¿qué, hermano? Nos movemos y somos. ¿Quién nos hizo, pues? Dios, a través ¿de qué? Del Espíritu y de la palabra. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el logos? ¿Quién es el verbo? ¿Cuál? ¿Qué parte? ¿Qué parte de Dios? El logos, la palabra, el verbo. Juan capítulo 1. Y el verbo se hizo ¿qué, hermano? Carne. Es Jesús Cristo, el Hijo. Ahí está la Trinidad en todo. Y como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Poetas de la época aristotélica habían escrito sobre eso. Linaje suyo somos sus hijos. 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte, de mármol, de imaginación de hombres. Si linaje suyo somos, Dios es una persona, no es una cosa. No es una cosa de oro, de piedras preciosas. 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Hermano, ¿sabe lo que le está diciendo Pablo a los filósofos? Les está diciendo, vanos, ignorantes, ustedes no saben nada. Pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y aquí es donde el estoico y el epicúreo pega el primer zarpazo, el golpe. Dice, ¿arrepentirnos de qué? ¿Ah? ¿Arrepentirnos de qué? Si yo no tengo de qué arrepentirme. Si algo me duele, solo me aparto, decía el epicúreo. Y el estoico decía, si algo me duele o si cometí algo, lo recibo. Y si hay castigo, venga, no me arrepiento. Sencillamente paso el proceso, dicen algunos. Por eso le digo que esta filosofía llegó hasta nuestros días, incluso en las iglesias. Abunda muchas veces. Arrepientan. 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Y aquí viene el segundo golpe. Ay, ¿quién es ese varón al que designó? Ya, nos va a hablar de alguien nuevo. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí hay un golpe duro para ellos, porque la resurrección era una cuestión helenística que ellos no consideraban. Ellos consideraban otro tipo de paso hacia el más allá, pero no la resurrección. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, 32, igual que los saduceos, los sacerdotes en Jerusalén, los saduceos no creían en la resurrección. Por eso mintieron sobre la resurrección de Jesús.
¿Y por qué no creían en la resurrección? Porque desde el año 300 antes de Cristo fueron influenciados por la doctrina aristotélica o helenística. Es decir, los sacerdotes de la época de Jesús eran más filósofos que judíos. Habían dejado la palabra, habían dejado a los profetas, habían dejado de estudiar y escudriñar la palabra y estudiaban lo que les convenía, aplicándolo a la filosofía. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, verso 32, unos se burlaban. Mire, hermano, cuál fue el resultado del discursazo bárbaro de Pablo. Unos se burlaban y otros agarraron la vuelta y se fueron. Y le dijeron, no, bájate, otro día te vamos a oír. Ya fue por hoy suficiente. Nos dijiste ignorantes y estás hablando de resurrección de muertos, como que aquí el ignorante sos vos. O sea, ellos nunca, ¿qué, hermano? Nunca perdían como los argentinos, ¿se acuerda? Ellos siempre echan un golazo aunque les metan 5. Nunca perdían. Entonces, le dicen en el verso 32. Se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos. Y nada pasó. ¿Cómo no, hermano? Mire el verso 34. Mas algunos, ¿qué dice? ¿Sabe quiénes creyeron? ¿Epicúreos o estoicos? ¿Quién de los dos creyó? A ver, ¿quién de los dos creyó según lo que les acabo de decir, Jeremy? ¿Quién de los dos creyó? Ninguno de ellos. ¿Creyeron quiénes? Los otros que llegaron a oír. Los otros que llegaron a oír. Mire, algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el que cuidaba el auditorium del Areópago de Atenas. Creyó. ¿Sabe por qué creyó? Yo digo, Señor, ¿por qué habrá creído? Había escuchado tanta mentira, tanta vana palabrería, que cuando oyó a Pablo, el espíritu que había visto a Dionisio dijo, Dionisio, ¿qué te parece esa palabra? Esa palabra me parece que es la correcta. Hay un Dios único que hizo todo y Él nos ha mandado a que nos arrepintamos, porque somos, ¿qué, hermano? Hay que aceptar que en esencia somos, ¿qué? Pecadores. Y si Él nos ha mandado la salvación, pues a mí me interesa oír más. Y se fue a escuchar a Pablo. Y no solo él, Damaris también, una mujer llamada Damaris. Y dice cómo termina el capítulo. Y otros con ellos. ¿Fueron solo 2? Fíjese que como en el seminario, uno solo dice, sí. El profesor está diciendo, imagínense, solo el del Areópago se convirtió, el Dionisio. Y una mujer por ahí. No, primero dice, algunos creyeron y otros también se fueron con él. Hermano, recuerde, no todo fue pérdida. No sabemos de una carta a la iglesia de Atenas y eso no nos importa. Lo importante es que la semilla fue sembrada ahí. ¿Cómo eso germinó? No sabemos. El Señor, hermano, a nosotros nos envió a predicar su evangelio, a ser testigos. ¿Se acuerda de Hechos 1:8? Y me seréis, ¿qué? Testigos. Pero recibiréis, ¿qué antes? Antes que recibir poder. ¿Y a dónde? En toda la tierra, en Judea, en Samaria, en toda la región y hasta lo último de la tierra. Nosotros tenemos que hacer como el Señor nos manda, sembrar y llevar la semilla del evangelio. No enfocarnos en iglesias, lo que nos interesan son las almas. Amén, hermano. Pastor, ¿y va usted a fundar una iglesia en la playa? No me pegue una cachetada, por favor. Yo no fundo ninguna iglesia. Como usted fundó esta iglesia, ¿qué? Yo no fundé ninguna iglesia. Nosotros vinimos a predicar, ¿qué, hermano? La palabra. La iglesia es de Jesús. La iglesia fue fundada por el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Amén. Si nosotros vamos al Zonte, vamos a ir a predicar, ¿qué? ¿Y cuándo va a haber una iglesia aquí? A usted no le importa eso, ni a mí, porque Dios no nos mandó a andar construyendo capillas, templos, catedrales, como le llaman algunos.
changarros, le dicen algunos. Mire qué pastores más profundos. Ahí tengo mi changarrito donde yo predico, dice. Hermano, no importa la forma que tenga el lugar donde predicas, si es de un changarro, de una champa, de una iglesia, capilla, catedral, sixtina o sextina, o octina, no importa. Lo importante es que en ese lugar, donde sea, se predique el evangelio de Jesús, y el Espíritu Santo tocará a los Dionisios y a las Damaris. Usted no se preocupe, el Señor se ocupa de todo. Él está en control, no nosotros. Gracias le damos, Señor Padre Santo, por esta palabra recibida hoy. Simplemente alaba, estás llorando, alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo.